Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Lamentablemente, en horas de la tarde, falleció el trabajador que fue baleado en las cercanías de Lumaco, en la región de la Araucanía, luego de ser atacado junto a un grupo de otros trabajadores forestales. Ante este ataque, el gobierno anunció que presentarán una querella criminal contra los responsables. Así lo informó el delegado presidencial de la Araucanía, Raúl Alart, tras la emboscada que dejó a 2 trabajadores forestales heridos. Uno de ellos falleció esta tarde, un hombre de 66 años, 4 hijos, por un impacto de bala en su cabeza mientras se encontraba, estaba ya muy grave en el Hospital Regional de Temuco. El hecho ocurrió la mañana de este martes, hoy temprano, en Lumaco, región de la Araucanía, cuando un grupo de trabajadores que iban en un camino a una faena forestal, fueron emboscados por un número aún indeterminado de personas encapuchadas, quienes realizaron disparos al bus en el que se trasladaban. No sé si usted vio las imágenes, pero no es una bala loca, ni mucho menos. Es un bus que quedó absolutamente dañado por decenas de disparos. Es decir, uno no puede sino preguntarse si acaso, es más o menos evidente, la investigación lo indicará, pero ojo de ciudadano, que la gente que disparó a matar, no disparó a amedrentar, es la sensación que queda, la visión que uno tiene desde la televisión, ¿no? Bueno, a través de un comunicado, la coordinadora Arauco-Mayeco, la CAM, descartó la autoría del ataque, no se hizo responsable de esta, afirmando que esa organización realiza sabotajes a faenas forestales, maquinarias e insumos del gran capital, textualmente, pero no ataca a trabajadores y menos a mapuches, según indica la CAM. El acto ha sido condenado por diversos parlamentarios y representantes gremiales y parte de la ciudadanía también, en un día que se siente pesado, que se siente cierto nivel de impotencia de ciudadanía común y corriente, que no necesariamente vive en la zona, estupefacción, impotencia, insisto, en no saber qué poder hacer con esta situación y mucha pena por la familia de este trabajador, de este humilde trabajador que perdió su vida por el ataque de otras personas. Vamos a la mesa de conversación. Está con nosotros el senador por la zona, el senador de Bópoli, Felipe Kast. Senador, buenas noches y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Matías. A partir por de atrás hacia adelante, o lo que ocurrió hoy día, un hecho, sabemos que la cosa está muy compleja, pero lo que uno no supone es que vamos a tener muertos, y si vamos a seguir contando muertos. La violencia per se es terrible, pero si vamos a empezar a contar muertos, pasamos a una etapa que pensábamos que no era de nuestro país. Mira, hace un año, el día de hoy, murió el sargento Benavides, ahí mismo en la Araucanía. Yo creo que el gobierno en su minuto del presidente Sebastián Piñera se demoró demasiado en decretar estado de emergencia, lo hizo recién al último año, por suerte se atrevió, y ahora que se sacó el estado de emergencia y se volvió a poner en estos 2 meses, tuvo un aumento de 146% los atentados. Hoy día lamentamos una nueva muerte el día de ayer, atacaron de nuevo a otra familia, que además le mataron sus caballos, terminó herido el resto de la familia. Entonces, yo realmente, Matías, creo que ojalá topemos fondo de verdad en el mundo político para construir un gran acuerdo, dejar de lado los revanchismos. Yo sé que uno podría decirle a Boric, a Jackson, a Vallejos, que en el pasado votaron todas las leyes en contra para poder avanzar en perseguir el crimen organizado en la Araucanía, pero hoy día realmente creo que ojalá estemos a la altura para construir un pacto transversal y decir basta, nunca más mezclar el terrorismo con el pueblo mapuche, que es lo que han hecho por décadas. La razón por la cual nunca se ha podido enfrentar este crimen organizado es porque todo el mundo lo termina validando, diciendo hay que ir a las causas. ¿Causas de qué? Si estos tipos no representan a nadie del pueblo mapuche, son simplemente terroristas que trafican droga, que roban madera, que asesinan, que torturan, que se juntan con Nicolás Maduro en Venezuela. Por lo tanto, no manchemos más el nombre del pueblo mapuche. Y le digo aquí a todos los medios de comunicación que a veces uno ve que hay atentados, dicen comunero mapuche, nunca más lo mezclen con el pueblo mapuche, que es una ofensa contra ellos. De hecho, vimos hoy día un dirigente mapuche decir, no nos mezclen con este tema. ¿Hasta cuándo ocupan nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro pueblo para poder justificar la violencia? Y hagamos un gran acuerdo transversal, nombremos un ministro encargado de esta área,
Hagamos un estado de emergencia de verdad y no este estado de emergencia de cartón que ha hecho el presidente Boric. Entonces, ¿usted no le cree al presidente Boric de que está haciendo algo distinto con este estado de emergencia? Porque dice que es de cartón. Yo por cartón entiendo que es algo maqueteado, falso. Es un estado de emergencia que lo hace simplemente para cumplirle a los camioneros. Y se olvida de que el 95% de los atentados no ocurren en la Ruta 5 Sur. El 95% de los atentados en la Araucanía y en la macrozona sur ocurren en las zonas rurales, como hoy día, donde murió esta persona, este trabajador asesinado. Entonces, en el fondo, aquí tenemos un grave problema de que por mucho tiempo el mundo político, hoy día lo que estamos sufriendo, y no solamente acá, también en Santiago, en el Instituto Nacional, es que muchos terminaron aplaudiendo a quienes utilizaban la violencia. Se nos olvida que entraron los de la primera línea al Congreso y fueron recibidos con aplausos por parlamentarios. Se nos olvida que el día de hoy el mismo ministro Jackson acaba de decir que esta semana se va a dedicar a buscar votos para conseguir los votos la próxima semana para que se apruebe el indulto para quienes utilizaron la violencia y están presos por una justicia independiente porque utilizaron la violencia después del 18 de octubre. Entonces tenemos las prioridades trastocadas. Yo invito al presidente Boric, invito al ministro Jackson, invito a la ministra Isquia Siches a que dejemos de lado las diferencias, nos juntemos y hagamos un plan donde digamos algo muy simple. En democracia, todo menos la violencia. Ya, pero volvamos al estado de excepción. Dice que es de cartón. ¿Qué tendría que hacer este gobierno para que tuviera un estado de excepción que a su juicio sea de verdad? Bueno, por lo pronto decretar lo que sea para toda la macrozona sur y no para la Ruta 5 Sur. O sea, aquí el mismo presidente Boric cuando lo anunció dice, no, esto es distinto, porque en realidad es solo para garantizar el tránsito. Perdón, yo prefiero que es más importante salvar una vida que garantizar que pueda transitar los autos. Con todo el respeto que me merecen, y yo siempre he estado en contra de que los camioneros interrumpan las rutas, así como he estado en contra de que los estudiantes se puedan tomar un colegio. Para mí es más grave tomarse un colegio que paralizar la ruta, pero así como le pusieron querella de seguridad del Estado contra los camioneros, me habría encantado que hagan lo mismo contra el que se toma un colegio. Pero en fin, hoy día... ¿Ve voluntad política en este gobierno para dar ese paso que usted dice, de avanzar, de juntarse y de proponer quizás un marco legal distinto? Yo espero que sí. Yo tengo una esperanza de que si hay algo que le reconozco a Gabriel Boric, al presidente, es que en muchos episodios de su vida ha pedido perdón y ha sido capaz de enmendar el rumbo en cosas que ha hecho que son bastante inaceptables varias. Y por eso apelo a esa honestidad de él, de poder decir, ¿sabes qué? Parece que otra cosa es con guitarra y estoy disponible a que tengamos un acuerdo transversal. Yo le pedí una reunión junto a los 2 senadores de la Araucanía, de Chile Vamos, somos 3, a la ministra Isquia Siches, hace 1 mes y medio atrás. Ministra, seguimos esperando que usted nos convoque a conversar. Y le decimos desde ya, cuente con nosotros. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que le hicieron, desgraciadamente. ¿Qué significa cuente con nosotros? Con nuestros votos para una agenda transversal en materia de seguridad. Nosotros nos vamos a entrar a perquinear. ¿Y qué requiere esa agenda? Porque aquí los gobiernos, voy a ir a los 2 últimos, o a este y al anterior. El de presidente Piñera partió con un diálogo, recordemos Alfredo Moreno, y ese diálogo que fue bien simbólico. Viene luego el crimen de Catrillanca, todo se fue al tacho, para decirlo en buen chileno, y vino después un estado de excepción al final, ¿no es cierto? Y más bien marcado por la violencia en la última época. El presidente Boric entra con un diálogo, legítimo intento de diálogo, y tiene que terminar también con un estado de excepción. O sea, más diferencias, menos, el trayecto es el mismo. Porque los dos cometieron el mismo error en esta materia. Si los dos, en el fondo, aunque yo creo que fue un poco distinto, pero cometieron el error de mezclar el diálogo con el terrorismo. ¿Hay que tener diálogo hoy en la Araucanía? Pero no mezclemos los dos temas. Hay que tener diálogo con el pueblo mapuche, pero eso no tiene nada que ver con la violencia. No, son 2 temas. La gente dice en la Araucanía tenemos un problema político. No, mentira, tenemos 2 problemas políticos. Tenemos terrorismo puro y duro, que además andan con camionetas 4x4, son capaces de ir a visitar al señor Nicolás Maduro, son personas que en el fondo son capaces de torturar. Piensa lo que vimos, la tortura de Coyipulli, donde por suerte se escapó uno y nos contó lo que pasó, si no serían desaparecidos. Hoy día tenemos una persona asesinada. Entonces, el terrorismo, yo siempre se lo dije al presidente Piñera, no había un plan contra el terrorismo de verdad. Yo necesitamos un ministro contra el terrorismo. Y eso es un área, pero no la mezclemos con el diálogo de Alfredo Moreno, que yo creo que es correcto, pero el diálogo de Alfredo Moreno no iba a enfrentar el terrorismo. El diálogo de Alfredo Moreno iba a hacerse cargo de la agenda indígena. ¿Era bueno el diálogo que hizo Alfredo Moreno? Por supuesto. ¿Es bueno el diálogo que está haciendo ahora la ministra Vega o Siches o el subsecretario? No es bueno porque ellos, a diferencia de Alfredo Moreno, ellos lo mezclan con el terrorismo. O sea, ellos dicen quiero dialogar con los terroristas y lo reciben con balazos. Alfredo Moreno siempre dijo yo voy a hacer mi agenda indígena. Trató de hacer algo bien importante.
trató de hacer una consulta ciudadana, consulta indígena para modificar el tema de las tierras. Yo con Francisco Buenchumilla propusimos hacernos cargo del tema de las tierras, en serio, hacer el catastro de los títulos de merced y poder entregar los títulos de merced en 10 años la tierra en desmedro, y no como se hace hasta hoy día, que al más violento, más tierra le dan. Eso genera un círculo vicioso. Senador Kast, ¿qué diálogo con terroristas ha tenido este gobierno? Porque se confunde porque dialoga con terroristas. El del gobierno dice que quería dialogar completamente con la CAM, que quería dialogar con todos los tipos. Quería dialogar con la CAM, no en condiciones de amedrentar o de amenazar al país, sino una idea general siempre y cuando no con convivencia. El gobierno cree que la fórmula de solucionar la violencia es con diálogo, ¿cierto? Eso ha dicho. No, ha dicho que el tema de la Araucanía fundamentalmente entonces, pero no de la violencia, el tema de la Araucanía, el tema histórico. Pero dejémonos de cuento, María. Lo que están diciendo es que ellos... Son temas distintos. Por eso estoy diciendo. Ellos dicen que la violencia se soluciona con diálogo. ¿Ok? Y eso es la estrategia que han tenido. Y por eso no pusieron estado de emergencia. Si no, explícame por qué sacaron estado de emergencia. Porque creen que por la vía política se va a solucionar la otra diálogo, vía. ¿no es cierto? Eso es lo que uno lo escuchó al gobierno. Ya, entonces, ese es el error que cometen todos los gobiernos en los últimos 20 años. Que terminan justificando la violencia porque dicen, no, es que esto, ¿sabe qué es lo que pasa? Que esto tiene una causa política. Entonces, para hacernos cargo del problema del terrorismo, tenemos que ir al fondo del asunto. Y esa justificación es la que hace que el terrorista aparezca como un héroe camuflado. De hecho, hoy día los terroristas lo entrevistan en televisión y no les pasa nada. El presidente Boric dice, no me voy a querellar por ideas. Señor Boric, en Chile está penado legalmente que usted haga una amenaza contra el Estado. Eso está hoy día en el Código Penal. No es una idea. Cuando el Estado es amenazado por un grupo de asociación ilícita, lo que usted tiene que hacer es querellarse por asociación ilícita y no esperar a que ese tipo mate a alguien, como ocurrió hoy día, para querellarse. Vamos a suponer que usted es presidente el día de mañana, le toca enfrentar este tema. Me imagino que en una situación como la actual tendría un estado de emergencia completo, no solamente las vías de transporte. ¿Qué otras cosas haría? Ministro encargado del tema del terrorismo. O sea, fundamental. Segundo. ¿Qué haría ese ministro? Ese ministro, el terrorismo es muy complejo y tiene muchos recursos, Matías. O sea, aquel que crea que esto se soluciona de la noche a la mañana, cero posibilidad. O sea, esto es complejo. Ya por eso, ¿qué haría? Entonces, ¿Cuál sería el plan de acción? Primero, ese ministro lo primero que tiene que hacer, primero es tener tecnología. Segundo, juntarse con impuestos internos para que el crimen organizado, que tiene muchos recursos, que tiene robo de madera, que tiene narcotráfico, poder perseguir a todas estas personas vía impuestos. Acuérdate que aquí las facultades que tienen impuestos internos es tremenda. Y hoy día impuestos internos hace poco o nada para perseguir todos los recursos que tienen. Además, este crimen organizado cada día tiene más plata. Y como tiene más plata, puede reclutar a más personas. Ok, ministro, con tecnología, ¿qué más? Yo pediría ayuda a países como España, que tuvieron el caso de la ETA. Yo de verdad le llamaría al presidente de España y le diría, ¿sabe qué? ¿Por qué no nos ayudan? Con inteligencia. En Chile no existe la inteligencia. Aprobaría de todas maneras actualmente un proyecto de ley que rechazaron, pero está en el Senado, y porque lo volvimos a ingresar, que es el de usurpaciones. En Chile entran y no les pasa absolutamente nada a tomarse tu casa. Tercero, diría, oye, a un carabinero lo tocan, lo insultan y se van presos. En cualquier parte del mundo, aquí en Chile escupimos a los carabineros, insultamos a los carabineros y no les pasa nada. Entonces, ¿cómo vamos a tener algo de orden si la institución a cargo de implementarlo es escupida, es agredida? Y lo último que hay que hacer, que es clave, que Carabineros tenga respaldo. Hoy día Carabineros, si le dispara, me ha pasado con Bárbara Orellana, que te comentaba antes de entrar, que vive en Ercilla, Bárbara Orellana me dice, Felipe, vi disparos durante media hora, en plena Ruta 5 Sur, entrando ahí a Temucuicui. Me dice, no hay ni un herido. O sea, yo veo después, llamo yo a Carabineros, digo, pero ¿cómo estuvieron? Y me doy cuenta que Carabineros en realidad no le quiere disparar a los tipos. A pesar de que reciben disparos. ¿Sabe por qué? Terminan ellos enjuiciados. Entonces, si no tenemos un consenso transversal, y ahí es donde yo le digo al presidente Boric y a la ministra Isquia Siches, hagamos un elemento transversal donde si un carabinero es agredido, puede ocupar su arma de fuego. Si aquí están siendo atacados con armas de guerra. Y entonces aquí, si no hacemos esa decisión política, les digo, esto va de mal en peor, cada mes es peor y cada vez tienen más recursos. Por eso el impuesto interno es tan importante para que siga la ruta del dinero. ¿Hay alguna idea de juntarse, alguna conversación de juntarse? Porque las cosas están pasando de castaño oscuro, o hace rato, pero estos días, con estas muertes, golpean muy fuerte a la sociedad en general.
Me imagino que quedan todos mucho más sensibles por un eventual acuerdo, dejarse de mezquindades de que tú dijiste de acá, yo soy de allá, tú eres de allá. Yo creo que ¿Hay tenemos que posibilidad? todos... Yo le dije a la ministra Isquesiche cuando fue a la Comisión de Seguridad. Ustedes tienen los WhatsApp entre ustedes, hablemos castellano. ¿Usted Sí, le sí. escribe al presidente? ¿Usted le escribe al ministro Siches? No, yo me los tomo en el Congreso. Yo no tengo ninguna amistad con ninguno de los dos. Yo tengo gente en WhatsApp que no es amiga mía, Está bien, porque puedo comunicarme. yo no le escribo por WhatsApp ni a la ministra ni al presidente. Yo me los topo en la Comisión de Seguridad. ¿Con el ministro Jackson ha conversado? No. Yo simplemente me los topo en el Congreso y les digo cara a cara. Les digo, cuenten con nosotros. Pero hagan la pega en serio. No más, en el fondo, complejo con la violencia. La violencia, Matías, no puede ser un tema solamente de la derecha. Tiene que ser un tema que abrace la izquierda. Y una cosa buena que está pasando, que como hoy día ellos gobiernan y tienen la guitarra en la mano, por suerte se están dando cuenta de que esto es un clamor ciudadano. Esto no es que los de derecha estén pidiendo seguridad. Los de derecha y también los que votaron por Boric, porque Boric ganó con una amplia mayoría, ellos también quieren seguridad. Y nuestros votos están ahí. Atrévanse. Tómense en serio esto y les va a ir muy bien. Más encima creo que el presidente Boric, si lo hace, le va a ir mucho mejor en su aprobación ciudadana, que es algo que probablemente le preocupa. Felipe Cas, senador Bópoli, por la Araucanía, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Chile es más que una ciudad y estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G para darte más y una mejor conexión. WOM, nadie te da más. Lamentablemente, en estos días, la violencia de distinta índole, de distinto origen y de distinto escenario, se ha tomado la agenda, la preocupación, las sobremesas, las conversaciones que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes. Y recién estuvimos conversando sobre la violencia alojada en esa zona sur del país, en la Araucanía. Pero ayer y hoy también hemos tenido imágenes muy lamentables, muy condenables, de violencia donde hay colegios en el contexto, donde hay estudiantes en el contexto. Y bueno, hemos invitado al presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, para que conversemos al respecto, intentar analizar y entender qué puede estar pasando. Carlos, buenas noches. Gracias por estar acá. Buenas noches, Matías. Un gusto de saludarte. ¿Por qué estos son los temas que nos están ocupando en lo que concierne a la educación o a los estudiantes? O, no todos, naturalmente, pues sería muy absurdo. O a tantos estudiantes en esta faceta. Sí, indudablemente, en realidad a todos los estudiantes y a toda la sociedad. Bueno, en primer término, porque indudablemente estamos en presencia en Chile durante ya demasiado tiempo de una violencia estructural que lamentablemente no ha tenido la capacidad ni la clase política, ni los distintos gobiernos, ni el actual, ni el anterior, ni para atrás, mucho tiempo, de resolver efectivamente. Y nos encontramos frente a autoridades que han sido incapaces, lamentablemente, o porque no han querido, porque no han tenido la disposición, no han tenido la voluntad, de enfrentar efectivamente en Chile y en nuestra sociedad la situación de violencia estructural. Allí está el origen. ¿A qué se refiere? Vamos con palabras simples que entendamos todos. Con palabras simples. La tremenda desigualdad en la cual hoy día viven millones de chilenos, en donde unos pocos tienen muchísimo, y ahí tenemos los ricos más ricos de América Latina, una gran cantidad están acá, pero una cantidad enorme de chilenas y chilenos que viven en pésimas condiciones, incluidos nuestros estudiantes, y en condiciones que además, lamentablemente, en nuestros establecimientos educacionales los vemos a diario. Vamos a suponer que esa desigualdad es origen de la violencia que hemos visto. La desigualdad años atrás era incluso peor. Nadie niega que hoy la hay, sin duda. Medido por Gini, por ejemplo, han mejorado. Chile ha tenido oscilaciones en positivo en el largo plazo. Y no se correlaciona con la violencia, es decir, no hay necesariamente a más desigualdad, más violencia, entonces no necesariamente lo explica. Es decir, la situación que hoy día estamos viviendo en nuestro país de desigualdad, efectivamente podríamos decir que históricamente la hemos tenido, pero hoy día los niveles de desigualdad que existen y que se ven acarreados también en lo concreto, en lo real, en lo que a diario nos ocurre, en el consultorio, en el hospital, salud para ricos, salud para pobres, en la escuela para ricos, escuela para pobres, es una condición que hoy día indudablemente también se pone a la luz. En los momentos donde Chile había no solamente educación para ricos y para pobres, había educación para unos y no para otros, eso sí que era desigual, se veía estos mismos niveles de violencia. Estoy tratando de buscar un factor que explique el que yo vea que hay alumnos que salen de su colegio y quemen el bus que esté afuera.
el que haya alumnos, o parte, yo no tengo por qué suponer que son todos alumnos, puede haber filtrado, que haya algunos alumnos que vayan a la puerta de la municipalidad y actúen de la manera que vimos hoy día aquí en Santiago. Lo que ocurre es que lamentablemente en Chile hemos construido, en los últimos 40 años, un sistema educativo absolutamente violento. Y ese es el tema de fondo. ¿Cómo así? Violento desde la perspectiva de que hay una segregación terrible. Históricamente teníamos escuelas, cuando el Estado se hacía cargo de la educación en Chile, a la cual en el establecimiento educacional asistían todas y todos. Se encontraba el hijo del obrero junto con el hijo del arquitecto, del ingeniero, y todos estaban en el mismo establecimiento. Hoy día hemos segregado la educación en Chile desde hace ya mucho tiempo, fruto del sistema educativo que tenemos, y la verdad es que tenemos aquí una realidad que da cuenta de un abandono absoluto de la educación pública en Chile hoy día, absoluto, con condiciones miserables. Yo quiero comentarte, Matías, que yo vengo llegando precisamente de la Araucanía, y hoy día te quiero comentar, esto es lo que se está viviendo, no sé si se logra ver allí. Sí, se ve bien. Esto es lo que se está viviendo hoy día en la Araucanía, ¿ya? Escuela de Mañuco, comuna de Galvarino, una escuela básica a 18 kilómetros precisamente de Galvarino, que se llega a ese establecimiento por tierra. Esas ventanas que tú ves allí, donde los niños de primero, segundo, tercero básico están estudiando, están sin vidrios, desde marzo. Todo este año han estado sin vidrios, con temperaturas bajo cero. Esas son las condiciones en las cuales hoy día se estudia en Chile. Carlos, y frente a eso no hay respuesta de la autoridad. Todas estas demandas, todas estas realidades, las hemos visto, las conocemos, son de larga data. Y hemos visto mucho movimiento desde el 2006, los pingüinos, 2011, y hemos visto demanda, hemos visto marchas, hemos visto movilizaciones. Pero lo que hemos visto en los últimos días parece ser que es más allá de una demanda. O sea, ese vidrio roto, ese baño que no está en buen estado, incluso esa desigualdad en los colegios, explica el que veamos alumnos del Instituto Nacional o que salen del Instituto Nacional personas, no sé si son todos, con bombas Molotov y con overoles blancos. Por cierto que da cuenta de un fenómeno que hoy día tenemos en nuestro país, frente al cual indudablemente que nosotros como profesoras y profesores también somos víctimas muchas veces de la situación que ocurre. Pero más allá de ello, si nosotros seguimos dando cobertura y seguimos mostrando, y tiene mucho más sentido mostrar la imagen del bus que se está quemando y no mostrar la imagen de los niños que están estudiando sin leña, sin calefacción, con temperaturas bajo cero, esta situación va a continuar. Si el tema es también societal y aquí tenemos que asumir todo nuestra responsabilidad, porque indudablemente que hoy día vende más la imagen del bus quemado, indudablemente, porque del resto no se habla, del resto prácticamente no se conversa, y esa es nuestra preocupación, cómo el abandono de la educación pública en Chile ha pasado a ser una situación casi de normalidad, y frente a eso es que los profesores nos rebelamos, porque decimos, todos los días vemos las condiciones de nuestros ¿Cuánto ha estudiantes. aumentado la inversión de Chile en los últimos 20 años en educación? Sí, pero ¿dónde se ha ido esa inversión? ¿Y Ese por es el qué se tema. invierte mal? Habría que Se buscar, invierte mal si porque... usted cree que esa es la razón que explica Claro. las Molotov, vamos a ver, porque ha habido aumento en los presupuestos y tenemos Sí. Molotov al final del proceso. Pero- ¿La plata dónde está entonces? Pero tenemos un sistema educativo en Chile en donde lamentablemente el Estado es una caja pagadora. El Estado no controla nada, no revisa nada, simplemente entrega. Y todos sabemos, y para nadie es un misterio, que cada vez que hay una elección, en todo el país los alcaldes de turno van y entregan y pagan, digamos, favores políticos a costa de educación de los municipios prácticamente de todo Chile, llevando y colocando personas y por tanto se incrementan ostensiblemente lo que son las cargas, la cantidad de recursos, etcétera. ¿Y cuánto de ese recurso que se ha aumentado efectivamente llega a hacer un trabajo cualquiera en cualquier municipio? Cuesta 2, 3, 4, 5 veces lo que habitualmente uno pagaría si es que lo hiciera, digamos, por fuera. Los valores que se dan nosotros sabemos que están absolutamente sobredimensionados y ahí se dan los recursos. Carlos, vemos sus explicaciones, yo no creo que sean justificaciones, explicaciones de la violencia a través de las malas condiciones, de la desigualdad, de un tipo de educación que a usted le parece que no es el adecuado, y que tendría que explicar, o en buena parte, la violencia de las Molotov y todas estas barbaridades que hemos visto. En todo este proceso, ¿hay alguna autocrítica de la educación? Que la educación a lo mejor ha fallado en explicar que hay otros métodos de resolución de conflictos, lo dijo el presidente Boric hoy día. Por cierto, Que la educación eventualmente ha fallado, por ejemplo, en hacer respetar, que gente mayor dice, se ha perdido el respeto a la autoridad. Es visto como si la autoridad fuera autoritarismo, fuese ilegítima la autoridad. Usted y yo, que somos mayores, fuimos a un colegio donde teníamos profesores con autoridad y que respetábamos mucho. ¿Hay alguna autocrítica allí?
O sea, el modelo educativo que se ha construido en Chile, lamentablemente, nos ha llevado a una lógica desde la estandarización a una absoluta competencia de unos contra otros. Y ese es el tema de fondo, y ese es el modelo que se nos ha vendido durante todo este tiempo. Por ello que es tan importante avanzar hacia un nuevo modelo educativo que en la Constitución hoy día ha sido recogido, en donde nos veamos efectivamente como colaboradores, porque nuestra labor como docente, pero también con nuestros estudiantes, es de profunda colaboración. Entonces, el modelo educativo que hoy día tenemos en Chile, marcado fundamentalmente por esta lógica de las pruebas estandarizadas, nos ha llevado a que en realidad aquí da lo mismo cómo avanzar y pasar al resto con tal de sacar el mejor puntaje. ¿Eso explica la violencia? Eso explica el contexto de muchas de las cosas que aquí ocurren. Agregue a eso la desigualdad, agregue a ello las condiciones en las cuales hoy día se tiene, agregue a ello una autoridad que hoy día no es capaz siquiera de responder a los requerimientos de los estudiantes, de encontrarse, de juntarse con ellos. Le vuelvo a hacer la pregunta si usted tiene alguna autocrítica, no personal, sino que de los educadores de Chile, en cuanto a que a lo mejor, le vuelvo a tocar el tema de la autoridad que se ha perdido, o la capacidad de enseñar mecanismos de resolución de conflictos que no sean violentos. O sea, aquí si hay hoy día mecanismos de avanzar en la perspectiva precisamente de tener un plan de convivencia al interior de los espacios escolares, si de alguna forma se tuvo que contener todo lo que ha sido este tema durante la pandemia y posteriormente y lo que hemos vivido este año, ha sido en realidad en función de lo que las y los profesores han logrado desarrollar a lo largo y ancho del país, aún en condiciones tan terribles y difíciles como la que estoy comentando en la escuela de Mañuco en Calvarino. Porque en definitiva aquí lo que no hay, Matías, son apoyos, son respaldos, son un ministerio que diga aquí tenemos un plan concreto de convivencia, aquí tenemos recursos concretos que van en esta dirección para que entre todas y todos enfrentemos este grave problema. Porque este es un tema país, este no es un tema que lo puedan resolver las y los profesores solos. Carlos, si usted fuera ministro de Educación, esa recién le pregunta al senador Boris, si usted fuera presidente, si usted fuera ministro de Educación, ¿qué propondría? ¿No? ¿Qué haría? Porque una cosa uno proponga y otra es la que puede hacer. ¿Propondría, por ejemplo, unificar toda la educación en lo público, en la educación pública tradicional y terminar con otros tipos de educación, por ejemplo? Sí, yo creo que es importante que sepamos, digamos, a nivel país que lo que hoy día se está planteando como propuesta y que está en el borrador precisamente de la nueva Constitución es lo que propusimos las y los profesores de Chile junto a otros trabajadores de la educación, y nosotros lo hicimos a través de un Congreso Nacional de Educación que llevamos a cabo el año pasado en todo el país. ¿Y qué es lo que estamos proponiendo fundamentalmente? Primero, nos parece central y fundamental un nuevo modelo de educación para nuestro país, que no esté en la lógica de la estandarización, sino que sea un modelo de educación que esté en la perspectiva de la formación integral del ser humano. Si nosotros no avanzamos desde la lógica de la integralidad, educar al ser humano no solo para que responda a pruebas estandarizadas, no solo para que responda al lenguaje y sepa matemáticas, sino que sepa también ciencia, sepa arte, sepa dialogar, conversar, compartir con los demás. Hoy día se ha dejado absolutamente por parte del modelo educativo que tenemos, preocupado solo del resultado CIMSE, ese es lo único que le preocupa hoy día al modelo, se ha dejado lo central y fundamental, que es la convivencia y el trabajar y el educarnos efectivamente para poder avanzar a una sociedad distinta y Carlos, mejor. Usted dice, al modelo lo único que le preocupa es el resultado de la prueba CIMSE. Yo creo que hay muchos profesores en Chile, la gran mayoría, que le preocupa que sus alumnos aprendan más que el CIMSE. Por cierto, a nosotros también, a todos. Eso creo yo, que los profesores están preocupados por sus pero alumnos. toda la materia. O sea, hoy día tenemos un modelo que está centrado. Usted dijo que están todos preocupados del CIMSE. Yo creo que hay Matías, mucho más profundas. ¿cuál es la principal crítica que se hace hoy día a la jornada escolar completa? Cuando se planteó la jornada escolar completa, el gobierno de Frei hijo, en su momento, claro, se dijo, viene esta jornada escolar completa para que los niños puedan tener la posibilidad de distraerse, de dialogar, de tener más deporte, de tener más arte, de poder encontrarse, etc. En esta perspectiva de que en realidad había problemas de convivencia ya en esos tiempos. ¿Y en qué se ha traducido la jornada escolar completa hoy día? En llenar al estudiante de más lenguaje y matemática, porque es lo que mide la prueba, ni siquiera otras materias, solo lenguaje y matemáticas. Y en eso es que nosotros decimos que indudablemente aquí hay que avanzar hacia un modelo educativo diametralmente opuesto a lo que hoy día tenemos. Sí, Carlos, y en cuanto a la dependencia de los establecimientos, ¿qué cambio propondría usted? Bueno, nosotros creemos que indudablemente es el Estado el que tiene que hacerse cargo de la educación pública en Chile.
por lo demás, por lo que ocurre en todos los países civilizados del planeta. No ¿Pero estamos convivencia pidiendo con nada otros distinto. tipos de educación o con otras organizaciones también? En Chile, Matías, nosotros hemos tenido educación distinta y es muy legítimo que exista. Si ha existido la educación, por ejemplo, de las colonias, la educación religiosa, es absolutamente legítimo y viable. Lo que sí, el Estado de Chile tiene que pagar y tiene que generar los recursos para la educación pública chilena y de los chilenos. Por tanto, quien quiera puede tener establecimientos sin ningún inconveniente, no hay ningún problema, pero con sus recursos, no con los recursos económicos de todos los chilenos. Los recursos económicos de todos los chilenos tienen que ser para garantizar una educación pública que esté efectivamente en función de la formación integral de nuestros estudiantes. Esa es nuestra propuesta. Y si una familia con recursos del Estado quiere usarlos para ir a un colegio de otra dependencia, ¿no puede? ¿Solamente pueden ir aquellos que tienen dinero? O sea, nosotros insistimos, creemos que aquí es fundamental que los recursos del Estado, los recursos de todos los chilenos, como ocurre en todas partes del mundo, insisto, no estamos diciendo nada diferente de otras partes, vayan exclusivamente en función de la educación pública de nuestro país. Eso es lo fundamental y eso es lo central. Y en la educación pública con este modelo distinto que dice usted, ese es el más a grandes trazos su propuesta. Más educación pública con el modelo que usted dice sin prueba estandarizada. ¿Eso usted cree que sería, veríamos, no sé, pues nada fácil en educación, todo es largo, 10 años, situaciones distintas a la violencia que estamos viendo Sí, hoy? pero además resolvamos los problemas de abandono, Matías, que hoy día tenemos. O sea, mientras sigamos lamentablemente creyendo que los ratones se paseen por las escuelas y eso sea normal y no digamos nada, mientras veamos que los niños de primero o segundo básico están con temperaturas bajo cero, sin ventanas en las salas de clase y decimos que eso es normal, eso es lo central y fundamental. Hoy día además los estudiantes están planteando cuestiones bien concretas. Yo esto lamentablemente reitero aquí, si le diéramos menos tiempo a mostrar tantos buses quemados y nos preocupáramos también de mostrar las demandas de los estudiantes, decir cuáles son los problemas y busquemos caminos de solución en ese sentido, nos daríamos cuenta que los estudiantes están planteando, quieren más educación, quieren tener más profesores. En esta escuela, por ejemplo, en la misma escuela que estoy diciendo, desde marzo faltan 3 profesores y no han llegado y no hay recursos. ¿Y usted empatiza en algún punto con las formas de manifestación violenta que hemos visto estos días o usted las condena? O sea, nosotros insistimos, Matías, creemos que es fundamental tener presente de que aquí los temas de fondo son los que la autoridad tiene que resolver y no lo ha hecho. Pero no tengo ningún problema en decirle, nosotros como profesoras y profesores de Chile, por supuesto que rechazamos la violencia, pero rechazamos también esta otra violencia de la cual nadie se hace cargo y lo único que nos muestra el noticiero es esta otra violencia. Sería interesante, yo lo invito, Matías, cuando guste, vamos a ver las escuelas de cualquier parte de Chile, ya ni siquiera le digo de la Araucanía, yo llegué esta mañana de la Araucanía y vi las condiciones como los niños estudian en la Araucanía. Cuando guste, lo invito, vamos a ver las condiciones de las escuelas en cualquier parte de Chile, la educación pública, y se dará cuenta que en realidad se está hoy día normalizando situaciones inhumanas y que nuestras profesoras y profesores todos los días se levantan a asumir esa realidad y lo hacen con mucho compromiso y mucha vocación. No, conozco bastantes, no de la Araucanía, pero en otras regiones, conozco bastante y sé que todo eso es absolutamente así. El punto es cómo pasamos de esa realidad que hay que superar y hay que mejorar a esta realidad de esta violencia. ¿Por qué una cosa lleva a la otra? Es la explicación que me gustaría tratar de entender por qué vemos la inaceptable situación de un grado bajo cero o sin ventanas a jóvenes en el liceo, en el Instituto Nacional o cerca de él o del INBA con bombas molotov y quemando micros, que además son para la gente más humilde. Ese link todavía no me queda muy claro. Sí, por eso digo, yo creo que si primero que nada partiéramos por tener un Estado y autoridades que resuelvan los problemas que se vienen planteando por años, porque yo también le podría decir a usted que nosotros llevamos décadas planteando muchos de los temas y no se resuelven, si partiéramos resolviendo esos temas, si nos planteáramos un nuevo sistema educativo en Chile y un nuevo modelo que apunte en una perspectiva muy distinta a la lógica de la competencia exacerbada que hoy día existe en el actual modelo, y si avanzáramos hacia una educación que no sea segregada como lo es hoy día, seguramente vamos a avanzar. Pero además un plan claro, concreto, que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, de convivencia escolar. O sea, es fácil decir que queremos mejorar la convivencia y no llega ningún recurso, no llega ningún insumo, no llega nada a los establecimientos educacionales para poder trabajar y apoyar la convivencia escolar. Y ese es un tema fundamental que lamentablemente tampoco hoy día llega a ninguna de las escuelas de Chile. Estamos tan preocupados por esos temas en un canal como este que lo invitamos a usted para que muestre eso. Me parece muy bien y le reitero. Y se muestra en todas nuestras plataformas y muchas veces y llegamos a todo Chile y esa realidad en este canal al menos, y creo que en otros también, sí se muestra, porque todos lo sabemos. Y a todos nos duele y a todos nos complica
Lo que no quiere decir que se haya solucionado. Por cierto. No, por eso, se pero lo muestre y se sabe. reitero, Matías. No es bueno reiterarlo, por eso lo invitamos a que nos contara y le pusiéramos también la atención a eso. Y se agradece, porque no podemos seguir con escuelas como Mañuco, repito, en la región de la Araucanía, que están en esta condición, comuna de Galvarino, y lo invito, le reitero la invitación, Matías, cuando guste. Agradece. Veamos la realidad de nuestras escuelas en Chile y nos encontraremos que la verdad es que hay situaciones inhumanas que hoy día se están enfrentando en nuestros establecimientos educacionales. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Un Que gusto, vaya muy Matías. bien, un gusto como siempre. Igualmente, que esté muy bien. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Ya estamos de vuelta en Vía Pública, revisamos el tiempo. La temperatura de este momento en la región metropolitana es de 10 grados con 5 décimas y el cielo está nublado. Para mañana y pasado en esta región deberíamos esperar las siguientes condiciones. Parcial ambos días. Mañana una máxima probable de 20 grados y pasado mañana jueves 18 grados como máxima. Vamos a revisar otras regiones de nuestro país. Nos vamos al norte, a la región de Atacama, en Huasco. Habrá cielo parcial y una máxima probable de 16 grados. En cambio, en el sur, en la región de Aysén, en Lago Verde, habrá 13 grados de máxima probable y cielo parcial. De fondo escuchamos Born This Way, single homónimo del segundo álbum de estudio de la artista, cantante estadounidense Lady Gaga, lanzado un día como hoy, pero en 2011. La cantante anunció el título luego de ganar el premio al video del año por Bad Romance en los MTV Video Music Awards. En 2010 ocurrió esto. Gaga se desempeñó como productora musical de todas las canciones del disco. El single principal que escuchamos de fondo habla sobre el amor y la igualdad en la sociedad, tanto de personas homosexuales como heterosexuales, siendo considerada entonces como un himno para la comunidad LGTB+. A tan solo 5 días de estar a la venta, el single Born This Way logró vender más de 1 millón de copias mundialmente, coronándose entonces como la canción que más rápido lo ha conseguido en la plataforma iTunes. Con Lady Gaga nos despedimos y le deseamos que descansen. Muy buenas noches y gracias por venir. Don't be. Just black, white, police, show, and the set. It's not gold.